Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Manuel Rosales, candidato a la gobernación del Estado Zulia y también líder del partido Un Nuevo Tiempo. Manuel, la situación de la oposición, ¿cómo van a resolver ustedes las diferencias que allí se anidan? Hay factores que ya dicen que no van más nunca a la MUD, que la MUD se acabó. Por ejemplo, decía Henry Falcón. Capriles decía, no me siento con Ramos Alup. Y bueno, lo mismo, pues, diferencias incluso con el tema del Zulia. Mira, yo creo que el valor más importante que tiene la oposición es la unidad. Sin unidad no hay posibilidades de lograr victorias en el futuro inmediato. De tal manera que hay que repensar, hay que hacer una reingeniería, hay que discutir con mucha transparencia lo que ocurrió en la MU. Ahí empezó a dislocarse lo que había sido un elemento exitoso a partir de la salida del doctor Aveledo y después de la salida de Chugo Torrealba, quienes hicieron un extraordinario trabajo. Eran los coordinadores, los líderes, los que fijaban la posición, los voceros, pero algunos, por sus aspiraciones y sus posiciones personales, bueno, no les gustaba. Entonces todo el mundo quiere ser vocero o algunos quieren ser voceros. Y nos dimos cuenta que desde las luchas en la calle, en las marchas, se sometía como una especie de sorteo de cual el que agarrara primero o tomara primero el micrófono era el que fijaba la posición o convocaba. Eso terminó siendo muy malo. Y llegamos a esta situación donde hay diferencias encontradas como siempre la han habido y las habrán, porque la Mesa de la Unidad Democrática es la integración de una serie de pensamientos, de filosofía, de doctrina, pero nos une la lucha contra este gobierno, nos une la lucha por un cambio en Venezuela, nos une la búsqueda de a través del voto, porque ¿cuál ha sido nuestra gran bandera? La ruta electoral, porque el voto y lo electoral es lo constitucional, y esa ha sido nuestra gran bandera. ¿Y de dónde sale ese argumento férreo y firme de la oposición? Desde que cometimos el gravísimo error de no participar En el 2005. en el 2005 en las elecciones parlamentarias y tejieron todo un tinglado, desde el extremo superior a la base de la pirámide en el país, y es parte y consecuencia de lo que hoy estamos viviendo, porque dejamos la Asamblea Nacional sola. Ese error todavía lo estamos pagando, fue nefasto para nosotros. Bueno, repetir ese error ahora con las alcaldías era sumamente grave, porque las alcaldías son el recinto, el espacio más cercano al ciudadano, es la vida cotidiana del ciudadano, es el comportamiento social, la conducción de la familia en su espacio natural, y eso no podíamos dejarlo y abandonarlo. Manuel, en el caso del Estado Zulia, ¿la abstención pudiera perjudicar tu oportunidad de triunfo allí? Bueno, mira, la abstención nos ha perjudicado durante todo el tiempo y a veces no lo entendemos. El gran fantasma o el gran enemigo que hemos tenido en esta lucha ha sido la abstención. Te pongo un ejemplo. Cuando Capriles fue candidato con Maduro, allí dejaron de votar en el corredor electoral 1 millón de opositores. Y te lo llevo más sencillo, aquí en el centro de la Gran Caracas, Baruta, Chacao y Latillo, 88,000 electores no votaron. De tal manera que ahí empieza el gran problema nuestro, que después pasa por las dos fieras que tenemos que nosotros enfrentar, que primero tenemos al oficialismo disparando, atacando, dividiendo, generando historias falsas, creando división, golpeándonos por todos lados. Y del otro lado tenemos nosotros grupos que como dije en estos días, son como las farmacias de turno, trabajan las 24 horas por todos lados para desacreditar a la propia oposición, a sus líderes, a los partidos. Por ejemplo, de tener un pacto secreto con el gobierno. Bueno, imagínate tú el pacto secreto mío, que se traduce que de este canal, un día, salí 7 años al exilio. Este canal lo rodearon, me acuerdo esa noche, en un programa de Aló Ciudadano. Y de aquí salí por los mecanismos que construimos inmediatamente con la ayuda inclusive de vecinos, y de ahí salí 7 años al exilio. Y estuve más de 1 año preso en los calabozos del SEBIN y varios meses de casa por cárcel. Y esa es mi tarjeta de presentación, y algunos de los que a veces tejen esas mentiras para hacerme daño, yo los quisiera ver, aunque sea un día en el SEBIN, un día,
y mirarlos por un huequito. Esa es la lucha, el trabajo. A mí me acusan de cualquier cosa, como ahora están acusando a Goicoechea, o antes acusaron a Leopoldo, o a Lilian, o acusan sin ningún miramiento, porque son grupos dedicados a eso. Algunos creo inclusive pagados por el oficialismo para que lo hagan. Esa es la verdad que tenemos por delante. De tal manera que la lucha en estas circunstancias no es fácil. La abstención es una amenaza. El oficialismo es una fiera que tenemos allí al frente. Los grupos esos que se dedican a destruirnos es otra amenaza que tenemos, pero tenemos que avanzar porque el año que viene, en las elecciones presidenciales, nosotros tenemos que construir, edificar esa victoria para sacar a Maduro del gobierno, sacar este oficialismo y iniciar un proceso de transformación y cambio en Venezuela. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso me gustaría seguir abordando este asunto de la división en el seno de la oposición y también, bueno, hablar de otros temas, por ejemplo, del diálogo. La oposición ha dicho que no va a asistir a estas reuniones en República Dominicana si no están presentes los cancilleres. Y ayer, pues, prácticamente Jorge Rodríguez dejó entrever que no irán no estarían presentes los cancilleres, al menos fue lo que se lee entre líneas de su declaración. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Manuel Rosales, candidato a la gobernación del Estado Zulia. Y además también es bueno saber si tiene aspiraciones presidenciales todavía. Ya venimos.